Hola, ¿cómo están? Pues feliz año a todas y todos los que siguen este canal y mi página. Pues estuve bastante desconectado este final de año, estas semanas, pero ya esta semana pues ya retomando a pleno y pues les quería contar de lo que escribo esta semana en mi columna en el Universal, que pues naturalmente es el tema de la recaptura de Ovidio, que generó pues una serie de comentarios, una serie de críticas que me parece importante abordar. El texto se titula La esquizofrenia opositora ante la recaptura. Y bueno, pues comienzo por decir que después de un fin de año complicado para la 4T, porque pasaron algunas cosas pues no muy bonitas, varias cosas que creo que no se manejaron bien. La fallida reforma electoral que finalmente se aprobó, que pues en mi opinión no es una reforma muy positiva. Y luego, pues el muy penoso manejo que se hizo del escándalo en torno a la ministra Yasmín Esquivel, eh, pues que fue bastante obvio el tema del plagio y que creo que la 4T debió condenarla de forma más enérgica. Pero bueno, después de ese final de año, yo diría complicado para la 4T, tortuoso, pues el gobierno inició 2023 metiendo un gol, un buen gol, la verdad. Em, y me refiero obviamente a la recaptura de Ovidio. Es un logro indiscutible. La verdad es que pues es bastante lamentable que la oposición y los medios hayan escatimado una cosa como estas con argumentos que me parecen bastante inconsistentes. A ver, o sea, no vamos a decir que el problema de la violencia se va a solucionar capturando un narco, ni vamos a decir que esto es, que amanecemos hoy en un nuevo país, ni mucho menos. Incluso yo diría que las capturas de narcos, de capos de la mafia de narcos, pues en realidad eh, no resuelven el problema de fondo, porque se va uno y regresa a otro. O sea, el problema es el problema es el narcotráfico, el problema es la prohibición del mercado de las drogas, en fin, es mucho más amplio. Pero bueno, en cualquier caso, me parece que es un logro importante que hay que reconocer. Sobre todo si recordamos que con el Culiacanazo de 2019, pues la crítica que se le hizo al presidente era que le había temblado el pulso y se ponía en tela de juicio su estrategia de abrazos y no balazos al haber liberado a Ovidio. Y hoy, en cambio, la crítica es que critican los balazos y parece que quieren que regresen los abrazos. Si desde que Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, la crítica de la comentocracia ha sido que López Obrador ha puesto en riesgo la relación con Estados Unidos por el tono que ha empleado, por el tema del TEMEC, etcétera. Hoy lo acusan de subordinarse demasiado a los intereses de Biden y de promover una recaptura por presión de Estados Unidos. Entonces, por fin, ¿estamos subordinados a los intereses de Estados Unidos o no? O sea, ¿qué quieren, pues? Si la narrativa era que este gobierno tenía un pacto con el cártel de Sinaloa y la evidencia de eso era que AMLO le había dado la mano a la mamá del Chapo, que es un argumento pues bastante pueril, digamos. Hoy los argumentos son, pues igualmente risibles. Por ejemplo, que se negoció la entrega del Chapo, de Ovidio, a cambio a Estados Unidos, a cambio de que Biden aterrice en el AIFA. Porque así de ridículos son los argumentos.
Yo no sé si se dan cuenta los medios, los comentócratas, los opositores, de hasta qué punto, pues con este tipo de argumentos ponen en riesgo su propia credibilidad, porque pues no hay cómo ya tomarlos en serio. En su diatriba llegaron al extremo de exigirle al presidente que informara en vivo y en directo, mientras transcurría el operativo, todos los detalles, como si se tratara del lanzamiento de la segunda campaña de vacunación, ¿no? Como si fuera una mañanera más, como si un asunto tan delicado se pudiera estar informando en vivo y en directo y dar toda la información en el momento en el que se está llevando a cabo un acto de ese tipo. Eh, y como lo escribió Salvador Camarena en un artículo del País, que la verdad es de las pocas cosas serias que he leído sobre el tema. Salvador dice, y no es alguien pro 4T, ojo, él dice, la decisión gubernamental de no dejar sin castigo a quien escapó una vez, tomando por rehenes a una sociedad y a las Fuerzas Armadas, vale más que cualquier otro tipo, que cualquier otro, considerando que pretenda relativizar esa actuación de la administración de López Obrador. Creo que es muy claro, ¿no? La decisión gubernamental de no dejar ir sin castigo a quien escapó una vez tomando por rehenes a una sociedad y a las Fuerzas Armadas vale más que cualquier otro, considerando que pretenda relativizar esta situación, esta actuación de la administración de López Obrador. El argumento central en el que se ha basado la descalificación opositora es que el operativo de la recaptura de Ovidio se orquestó para complacer a Biden de cara a su visita a México. Y la lógica, pues, supone que la decisión obedeció enteramente entonces a la presión de Estados Unidos, lo cual es a todas luces falso y además muy ridículo y muy difícil de sostener. Porque en primer lugar, la operación para recapturar a Ovidio comenzó a fraguarse mucho tiempo atrás, desde el día siguiente en que tuvo que ser liberado por allá de octubre de 2019. Un operativo como el que vimos no se articula en unos cuantos días, simplemente para dar una nota en los medios o para cumplirle un deseo a alguien. Un operativo así, evidentemente, se piensa desde hace mucho tiempo. En este caso, yo creo que se estuvo pensando desde el día siguiente en el que ocurrieron los hechos del Culiacanazo, de aquel hecho de octubre de 2019. Desde ahí, el ejército y la marina ya estaban buscando cómo recapturarlo, cómo capturarlo nuevamente. Y la operación, pues según lo que se ha informado, tomó más o menos 6 meses. Esto los opositores lo saben, porque en el fondo, pues a menos de que se les haya olvidado cómo gobernar, pero pues ellos también fueron gobierno. Ellos saben que una captura no es una cosa así, una cosa de ese tipo, no se hace de un día para otro. Por otro lado, resulta absurdo pensar que la administración de López Obrador actuó por presión de las autoridades estadounidenses o simplemente para complacer a Biden, porque ¿acaso el gobierno mexicano no tenía razones suficientes para promover la recaptura? ¿No había incentivos? ¿No era una necesidad que alguien que retó la autoridad del propio Estado, digamos, tuviera, digamos, como lo quieran ustedes llamar, ahora no me viene ni siquiera la palabra a la boca? ¿Acaso el gobierno mexicano, pues, no tenía incentivos para promover la recaptura y darle su merecido, digamos, a Ovidio? ¿Acaso no necesitaba aprender a una de las cabezas de uno de los cárteles más poderosos que había retado la autoridad del Estado como no había ocurrido antes? ¿Acaso el ejército y la marina no estaban interesados en devolverle el golpe a un sujeto y a un cártel que los humilló? ¿Acaso el propio presidente López Obrador no precisaba borrar esa mancha en la historia de su gobierno? ¿O de verdad un presidente en su sano juicio querría dejar su mandato
abandonar, irse del poder con la responsabilidad a cuestas de haber liberado a un capo como este? Pues claro que no. Claro que López Obrador también estaba interesado en la recaptura, el ejército, la marina, en fin, el Estado mexicano. Entonces, decir que fue para complacer a Biden es realmente una cosa muy estúpida. Normalmente, la captura de una cabeza del crimen organizado, pues como decía yo al principio, no soluciona la situación de violencia que vive el país, que es muy compleja y que va a ser muy difícil de resolver, pero indudablemente tiene un significado político importante y yo creo que manda un mensaje de alguna forma de que el narco no es intocable. Y la verdad, en ese sentido, pues sí es importante lo que vimos la semana pasada. Bueno, pues yo con esto los dejo, y les agradezco mucho que me sigan. Estoy en Facebook, en mi página, si no se han suscrito, los invito a suscribirse a mi fanpage, a mi canal de YouTube, también que tiene mi nombre, en mi página web www.hernangomez.com.mx pueden ver mis contenidos. También en el Universal escribo los domingos. Los miércoles estoy en MBS, en una mesa de debate en el programa de Luis Cárdenas, en el que debato con Juan Ignacio Zavala. Los domingos en La Octava y los jueves también en el canal del Congreso, La Visita Incómoda. Así que pues ojalá que me puedan seguir en estos espacios y escríbanme y denme sus opiniones. Saludos, abrazo y feliz inicio de año.